Buenas, Hola, buenas, bienvenida. ¿cómo estás? Muy bien, chévere, Adrián. ¿Y tú? Cuéntame. Bueno, muy contenta y honrada de estar acá compartiendo esta noche tan especial contigo en un preámbulo de luna llena, así que aquí estamos, al servicio de la vida. Me alegra bastante, me alegra bastante. Bueno, mi gente bella, mi gente linda, aquí les quería presentar a un mozo ser de luz que va a compartir con nosotros un rato en este primer en vivo que me he decidido dar invitando a personas. Tú eres nuestra primerita invitada que tengo y bueno, espero que les agrade mucho. Su nombre es Adriana. Ella es venezolana como yo, se ha dedicado a la espiritualidad desde hace mucho tiempo, tiene un currículo muy grande, ha hecho libros, tiene su centro, es consteladora, terapeuta. Cuéntanos un poquito de ti. Bueno, básicamente considero que mi deseo de poder sanar tantas situaciones difíciles en mi vida, así como les ha sucedido a muchos, fueron los que me llevaron a ser una buscadora. Y en ese busca que te buscan, pues terminé encontrándome a mí misma y conectar con esta pasión y este deseo de despertar almas, de llegar a muchas personas, de elevar esa frecuencia vibracional de nuestro planeta Tierra, es fundamental y forma parte de esto tan bonito que hace esa resonancia que en una sincronía divina hizo que nos conociéramos. Claro. Y cuéntame, ¿qué experiencia en particular te llevó a buscar de todo este tema espiritual? Pues mira, básicamente tengo amigos que me dicen que yo nací para ser terapeuta, ¿no? Astrólogos que cuando han chequeado mi carta astral y han visto pues todas las casas como las tengo distribuidas y todo aquello, me han dicho eso. Pero básicamente yo he sido siempre muy observadora, muy analítica y pues no me quedaba quieto con aquello de que deja el pasado como está, o mejor no preguntes, o mejor confórmate. Eso exacerbaba más mi deseo de llegarle al tuétano de la respuesta que yo iba realmente a necesitar, ¿no? Y te comento que cuando tenía 7 años, mi papá me regaló un pizarrón y allí escribí mi primer poema a esa edad. Y no sé de dónde me salió, pero firmé Adriana García Croes, poetisa venezolana. Y a partir de ahí quedé para ser la poetisa venezolana de la familia. Y bueno, mira tú cómo mi primer libro es un poemario sistémico con personajes de la mitología griega y basado en los órdenes del amor de Bert Hellinger. Entonces, pues es un libro en el cual decidí sacar esa escritora que tenía años queriendo salir y realmente no me daba cuenta que hace rato tenía ese deseo, esa necesidad de llegar a través de la escritura a muchas personas. Pero mi camino, digamos, espiritual, de conciencia, empezó porque a partir de situaciones muy rudas y muy dolorosas, llegué a vivir una anorexia nerviosa, una hiperventilación cerebral y estuve a punto de morir. Y mi padre, que era médico, cuando le comentaron lo que me había dado, me dijo: hija, ¿qué se siente volver a nacer? Porque tú volviste a nacer. Entonces, a partir de allí, pues, en ese pedir, que yo considero que es sumamente importante el poder de la palabra, cuando uno pide con el corazón, van llegando las respuestas, los maestros, aquellas cosas que te dan ese llamado del alma. Y mi camino comenzó con la aromaterapia, porque un día caminando descubrí un letrero que decía se dan masajes aromaterapéuticos. Y pues yo cuando me di ese masaje dije, pero ¿qué tienen estos aceiticos que me están dando ganas de volver a vivir? Entonces a partir de allí, en aquel entonces en Venezuela, habían grandes maestros y tuve la dicha de poder iniciar mi camino estudiando aromaterapia, aromatología, con maestros que vinieron de Suiza, de Alemania, y que tenían la intención de montar una universidad en Venezuela para América del Sur. Y bueno, me entrené con ellos. Lamentablemente, bueno, por todas las situaciones que ya conocemos, pues se tuvieron que ir, pero yo quedé con todo ese gran conocimiento
Y a partir de ahí empecé a estudiar reflexología, shiatsu, drenaje linfático, técnicas terapéuticas relajantes y monté un centro de relajación y estética que se llamaba Armonía y Vida, un lugar para el bienestar integral. Y a partir de allí arrancó mi trabajo en la parte física, pero yo un día escuché una voz que me dijo, te tienes que preparar porque vas más a hablar que a trabajar aquí. Y yo le hice caso a esa voz que me habló y pasé 8 meses estudiando todo lo que te puedas imaginar, los libros que me pasaban por delante y practicaba porque considero siempre que la práctica hace el maestro. Y una de las cosas que más me inspiró en mi vida y que me dije a mí misma desde el primer día que decidí arrancar en esto es que esto era un reto a la excelencia. Entonces, la primera que más se exige soy yo. Y a partir de allí, un buen día me empezaron a llamar para charlas, escuelas para padres, para emisoras de radio, televisión, dar charlas en universidades. Y cuando me di cuenta, yo tenía un anhelo enorme de tener un programa de radio y me visualizaba trabajando en Onda, la superestación, que en Venezuela es muy escuchada porque están a nivel nacional. Y yo visualizaba todos los días de mi vida que el director de la emisora me iba a llamar. Y un buen día, así tal cual fue como me lo imaginé, me llamó un amigo que me dice, mira, ¿sabes qué? Porque a todas estas a mí me estaban entrevistando en su emisora todos los lunes para ayudar a las personas a arrancar bien la semana. Y él me dice, yo no sé qué estabas hablando tú, pero él tenía un problema, te venía escuchando y lo solucionó con lo que tú hablaste y te quiere conocer. Y bueno, me fui a su emisora, le respondí todas sus preguntas y me dijo, bueno, aquí no entra cualquiera, pero yo quiero algo así como lo que haces tú. ¿Te atreves a tener tu propio programa de radio? Y yo le digo, sí. Y me dice, ¿cómo lo quieres? Y yo, bueno, yo creo que de 1 hora está bien. Y al día siguiente me llama y me dice, mira, no te quiero ni 1 hora, ni 3 veces por semana, te quiero diario. ¿Aceptas el reto? Y yo, sí. Y en lo que tranco con él, llamo al subdirector y le digo, mira, dime aunque sea cómo se hace cada negro de los espacios para poder hacer la producción, porque yo todo el tiempo había sido la entrevistada. Entonces, a partir de allí fue estudiar locución, modular la voz, o sea, fue todo un trabajo y siempre he tenido una fascinación por la naturaleza. Y decidí que mi primer programa de radio iba a ser en el Jardín Botánico. Entonces estuve en el Jardín Botánico con todo el equipo móvil, descalza, haciendo un trabajo hermoso y se escuchaban los pajaritos. O sea, y a partir de allí empezó todo un trabajo que no ha parado. Entre también columnas en el periódico, charlas, congresos, y no he dejado de estudiar porque realmente esto es un trabajo como la medicina, ¿no? Y al final terminamos siendo médicos de alma. Y para mí es sumamente importante y me tomo demasiado en serio cuando tengo enfrente de mí a alguien, porque en esa rueda de la vida, el día de mañana puedo ser yo la que estoy sentada y deseo que me traten como yo, o sea, trato a los demás como yo quisiera ser tratada. Entonces, a partir de ahí, tener ese respeto a el arte de saber tocar el alma de quien viene a tu ayuda, para mí es sagrado. Y en esa inspiración de tantos años, porque ya en noviembre de este año, Dios mediante, cumplo 25 años como terapeuta, y pues siempre tenía un gran sueño. Yo digo que yo soy una hacedora de sueños porque me encanta soñar y siempre digo, bueno, si todo lo creado fue antes soñado y pensado, yo primero me imagino y como decimos en Venezuela, yo me tripeo mi sueño y le pongo todos los perolitos y los adornos y me lo imagino, soy muy creativa. Pero a partir de allí empiezo cable a tierra, a concretar, a llevarlo con perseverancia. Y siempre me repito, gracias a Dios que como buena Tauro soy terca y perseverante en aquello que tengo que serlo, ¿no? Porque, mira, la primera vez que por fin pude estudiar constelaciones familiares, ya yo era terapeuta, ya yo tenía un nombre en Venezuela, pero pasaron 5 años para que eso se pudiera dar. Pero yo tengo una premisa y es que siempre
me inspiraba en Thomas Alva Edison. Y yo decía, ese hombre fue tan perseverante que allá arriba dijeron, oye, vamos a hacer que ese bombillito le prenda a este hombre por su perseverancia, porque él, o sea, el común denominador de los seres humanos, a la tercera ya tira la toalla. Y en cambio él cada vez que se equivocaba, él decía que no era un error, él decía, ya sé que por ahí no es el camino, y volvía a empezar. Y yo decía, en algún momento mi bombillito me va a prender, ese bombillito se va a encender. Y en ese busca que te buscan, como te decía, me di cuenta que nosotros estamos hechos de historia. Nosotros venimos heridos de no amor y siendo víctimas de víctimas. Entonces, ¿quién le pone el cascabel al gato? Es hora ya de que despertemos, de que saquemos a la víctima, al quejón, al criticón que hay en nosotros, para poder ampliar la mirada ante ese portento que nos habita y que está pidiendo salir a flote, y que la Pachamama, la Madre Tierra, ya no los está exigiendo, porque somos los únicos en este planeta que no estamos a tono con ella. Entonces, es una responsabilidad muy grande para los que estamos en este camino de hacerle saber a mucha gente que hay una buena nueva, que sí hay esperanza, que sí hay un bonito amanecer, y que si nos inspiramos en co-crear ese mañana que merecemos, muchas cosas van a poder cambiar. Claro que sí, totalmente. Muy de acuerdo con todo lo que me cuentas. Tengo un pocotón de preguntas y de hecho por ahí creo que me comentan que si pueden hacer preguntas, claro que pueden hacerlas. Anótenmelas y en lo que yo pueda les respondo. Pero quiero que me hables un poquito del tema de las constelaciones, porque veo que eres constelación familiar, progresiva, fluvial, sistemática. Cuéntame un poco de cómo es eso, para qué sirve. Vale. Bueno, fíjate, cuando llegaron las constelaciones a mi vida, ya yo era terapeuta, porque en ese camino, como te comenté, de tener un spa y de trabajar toda la parte corporal, me empezó una inquietud de poder atender más allá de, porque cuando me llegaban de repente personas descompensadas o me hacían preguntas que yo sentía que tenía que dar más. Entonces, un día hablé con amigos médicos y le pedí que si me podían ayudar a entrar en la Cruz Roja para prepararme. Y ellos me dijeron, no, ¿qué cuento de Cruz Roja? Comienzas aquí en las clínicas. Entonces, pasé 6 años ad honorem atendiendo en quirófano a las personas, y ahí desarrollé las terapias de estimulación prenatal. Y fue un trabajo precioso porque ponte, se hacían juntas médicas y yo les hacía ver a los médicos la importancia del momento de la concepción, gestación y nacimiento de la persona. Entonces, a partir de allí, mi primera formación como terapeuta fue de renacimiento, lo que en inglés se llama rebirthing o breathwork. Entonces, en ese proceso de respiración consciente, pues me gradué nada más y nada menos que al pie del Sororopán en la Gran Sabana. Y fui iniciada por los indios Pemones. Entonces imagínate, oye, aquella responsabilidad tan grande que ponen en tus manos cuando te develan tantas cosas y cuando te anuncian otras que tú ni te imaginas y ya están pasando, ya han sucedido. Entonces, a partir de ahí no dejé de estudiar, y cuando llegan las constelaciones me doy cuenta que es un camino profundo, porque el maestro Bert Hellinger, quien fue el padre de las constelaciones, en su humildad más grande llegó a decir que él solo había descubierto un camino y que detrás de él vendría mucha gente a profundizar, tal cual como una mina cuando se descubre, y a partir de ahí empieza a profundizarse todo aquello. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros somos 50% papá, 50% mamá, y profundamente leales a nuestros ancestros. Podemos repetir historias de 7 generaciones atrás o más. Entonces, básicamente, ¿qué son las constelaciones familiares? Es una técnica maravillosa de alto impacto que ayuda a llevar a la persona a un proceso de orden y de reconciliación familiar de una manera sana con su historia. Porque sucede que todo aquello de lo que nosotros venimos, si está en desorden, vamos a llevar esa carga. Y esas son las cargas transgeneracionales. Y en muchas ocasiones no lo sabemos. Entonces,
es muy importante saber que si yo sé de dónde vengo, sé a dónde estoy y por ende sé a dónde voy. Y la gente dirá, ay, pero yo sé dónde estoy. No, 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 papito, a lo mejor no tienes idea que tú eres producto de un secreto. A mí en estos días, por el DM de Instagram, me contactó una chica diciéndome, dime cómo puedo hacer, porque me acabo de enterar que el que yo creía que era mi padre de toda la vida, no lo es. Él no lo sabe y mi mamá me lo acaba de confesar. Oh, sorpresa. ¿Qué hacemos con eso? ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Que el maestro Hellinger era un sacerdote católico a quien mandaron a unas tribus en África, que son las tribus Zulú, y él pasó 16 años, no fueron 2 lunas, 16 años dedicado a esas tribus. Y en la observación del comportamiento de ellos, descubre los campos fenomenológicos y morfogénicos. Morfo viene de forma y gen viene de génesis, la creación. A partir de todo lo que él descubre, regresa a Alemania, que es su país natal, y en sótanos de un edificio abandonado empieza a practicar con colegas y hablarles lo que él descubre, y empieza toda una fusión de terapias, porque es un hombre que tiene un arsenal terapéutico extraordinario, o que tuvo, porque hace pocos años murió, pero que tenía una visión extraordinaria. Y así como Newton descubre la ley de la gravedad, y no importa la raza, el credo político o religioso que tú tengas, si tú te montas en un 5.º piso y te tiras, creas en la ley de la gravedad o no, te vas para abajo. Entonces lo mismo sucede. Bert Hellinger descubre que nosotros estamos regidos por sistemas de familia, y así como hay un ADN físico, hay un ADN emocional. Entonces, en este trabajo vamos a trabajar con el alma. Aquí está el individuo en primera persona, y solo basta que llegue de esta manera para que todo su campo familiar comience a moverse. Y son tal cual como los hilos de una telaraña que tú le tiras una piedrita y se van a mover todas las hebras de los lados, hacia atrás, hacia adelante. No va a quedar una sola que no se mueva. Entonces solo basta que llegue un individuo en primera persona para que todo su clan familiar comience a ordenar con aquello que la persona ve. Y a partir de allí, entonces, él habla de los órdenes del amor, que la primera gran ley tiene que ver con el orden. Puede haber mucho amor, pero si no hay orden, el amor no fluye. O sea que al amor lo antecede el orden. Eso quiere decir que el amor no es suficiente. En muchas historias podemos amar a nuestro padre o a nuestra madre, o decir, ay, pero es que yo no tengo problemas con ellos, pero es que no es con ellos. Es el vínculo lo que hay que trabajar. Y no importa que no hayas conocido a tu padre, no importa que seas una persona adoptada, no importa que no sepas nada de tu familia, porque esto es un trabajo tan profundo que cuando tú entras en el campo del conocimiento, toda la energía comienza a manifestarse. Y sabes que me sucede con mucha frecuencia que a veces me preguntan, ¿tú eres bruja? Y yo les digo, bueno, o me dicen, ¿o eres un ángel? Y yo le digo, bueno, yo no sé si por allá tengo la escoba o por allá tengo las alas, ¿no? Como para hacer un poco jocosa la terapia. Pero básicamente es para que entiendan que sin tener idea de tu historia, solo basta que entremos en el campo de conocimiento para que ya yo comience a develar dónde está, en qué brecha generacional está ese campo de dolor que creó una exclusión que impide que el amor fluya. Entonces, ante esas situaciones que están repletas de secretos, de dolor, de rabia, de vergüenza, quedan excluidas, y el sistema no tolera la exclusión, no tolera el espacio vacío. Por ende, las próximas generaciones, desde una lealtad y un amor ciego, van a levantar las antenitas y van a voltear y van a decir, ah, abuelita, yo voy a repetir tu vida. Y esto es total y absolutamente inconsciente.
Entonces, a toda persona que viene a terapia o a mis alumnos, ¿qué suelo decirles? Tú vienes aquí a hacer conciencia, porque todo lo que no se hace conciencia se vuelve destino. Entonces, a partir del momento en el que tú haces conciencia, básicamente, ¿qué hace la constelación? Al venir nosotros con tanto dolor, por un mecanismo de defensa, ¿qué hacemos? Cerramos el corazón. Entonces, ¿qué hace la constelación? Así como decía Einstein, que un problema jamás se va a resolver en el mismo nivel donde fue creado. Entonces, la constelación familiar lo que hace es elevarte para que tú logres ampliar la mirada y verlo todo. Cuando comprendes, en ese aha moments, que es una fracción de segundos, hace que el amor automáticamente llegue y ahí el corazón se abre y el amor hace contacto. Y por eso es tan hermoso, en años que tengo haciendo este hermoso trabajo, cómo se ve la alegría o lágrimas, ¿sabes?, de alivio, o personas que te dicen, ay, siento que me quité un gran peso de encima, porque básicamente al comprender que estaba repitiendo la historia de mi madre o de mi abuela, que estaba cargando con algo que no me correspondía y lo libero, automáticamente todo comienza a cambiar. Y como dice la gran ley hermética, lo que cambia adentro, cambia afuera. Como es arriba, es abajo. Entonces, cuando yo comienzo a tener esa congruencia entre lo que hago, lo que digo y lo que pienso, y sobre todo, como digo yo, qué importante es caminar sobre tus palabras. Que tú te permitas todos los días de tu vida, y eso es un trabajón, porque a veces uno mismo se sale del camino y dice, hey, tú no es que eres consteladora, bueno, vamos a darle pues, ¿no? Entonces es, Eguito, por favor, bájate y vamos a trabajar con la humildad que requiere para mantenerme centrada y para poder entregar lo que corresponde ante cualquier situación que se presente, ¿no? Entonces, básicamente la constelación nos ayuda a ordenar nuestras historias de familia, por decirlo de una manera muy sencilla. Ok, interesantísimo. Bueno, por acá Vidi me pregunta, ella quiere saber si para hacerme una constelación debo iniciar un proceso de entender antes qué temas debe superar y sanar. Para nada, para nada. Todo depende. Les voy a explicar ahora las diferentes formas de hacer constelaciones. Y yo las hago con radiestesia, en agua, grupal, individual, con una plataforma de constelaciones digital. O sea, este trabajo me ha apasionado tanto que pues me he dedicado a estudiarlo y a integrarlo como fuente de fuerza para estar al servicio de la vida. Entonces, ¿qué sucede? Tú, si quieres hacer tu trabajo individual, es muy diferente a cuando se hace grupal. Porque en el individual yo me voy a empapar más de tu historia, voy a hacer tu genograma, que es básicamente tu árbol genealógico. Entonces eso me va a mostrar las debilidades y las fortalezas tanto de la línea paterna como de la materna. Y como te comenté, que de repente me digan, yo no conocí a mi papá, no sé quién es ese señor, o eso para mí está muerto porque ese señor no me importa, nunca estuvo presente. Ahí, ¿sabes qué? Lo primero que le digo a la persona, ¿sabes qué? Eso te va a llevar a estar como una patica coja en la vida. Porque si tú dices que ese señor es una porquería, por decir cualquier expresión, estás ratificando que el 50% tuyo es una porquería. Entonces, básicamente, esto a lo que nos invita es a poder soltar dolor, rabia, resentimiento, crítica, juicio. Y acá yo les hago mención de algo sumamente importante. Hay un libro que nos puede cambiar mucho la perspectiva de vida y que yo recomiendo sobremanera leer para poder, digamos, entrar en todo este mundo, que es el libro que se llama El Plan de tu Alma. No sé si lo has escuchado nombrar. No. El plan de tu alma. Sí, El Plan de tu Alma. Es un libro escrito por, el autor es Robert Schwartz. Yo después te puedo pasar. La buena noticia es que está en audiolibro en YouTube y está en internet, que lo pueden bajar y leerlo. Es un libro que te explica
cómo tú decides bajar a la tierra y cómo somos nosotros quienes escogemos a nuestros padres. Y entonces cuando tú dices, por ejemplo, oye, pero ¿por qué yo escogí un papá que me abandonó? ¿O por qué yo escogí que mis papás se murieran y que yo quedara solo? ¿O por qué yo, o sea, las historias son miles? Entonces, básicamente porque ahí es a donde está la maestría de vida en nosotros. Porque nosotros vinimos aquí precisamente para poder evolucionar, pero también tenemos que tomar en cuenta que está el libre albedrío. Así que yo puedo incluso hasta morir tal cual como nací y no haber pasado la prueba. Por eso venimos de tantas vidas y por eso ya estos temas no son tabú, porque hay un despertar de conciencia y hay una necesidad de crecer, de saber que yo soy más que un cuerpo físico, más que una emoción. Entonces, a partir de allí, descubrir la grandeza que me habita, sobre todo, descubrir cuál es mi propósito de vida. Yo a veces he atendido personas que tienen 50, 60 años y a esas alturas me dicen, es que yo no sé cuál es mi propósito. Entonces, qué importante es que tú sepas que hay algo para lo que tú eres bueno. Y el primer gran tips que le puedo dar con respecto a eso es que en nuestra infancia ya nosotros comenzamos a tener idea de para qué servimos o que, porque es algo que está muy, muy dentro de nosotros. Cuando yo era pequeña, yo ponía a toda mi familia en círculo, me iba echaba mano de las pelucas de mi abuela, en fin, agarraba un cepillo, yo improvisaba y yo cantaba y le hacía un show a toda mi familia, después pasaba un sombrerito para que me dieran los tips por el show que había hecho, ¿no? Y básicamente, fíjate cómo años después descubrí la pasión por la locución, ¿no? Y toda la vida recuerdo que de pequeña mi papá fue el fundador de los Boy Scouts en Venezuela, en Mérida, y entonces desde muy pequeña tenía como ese deseo de servir, de ayudar, de apoyar a los demás, ¿no? Entonces, fíjate cómo una cosa calzó con otra y termina cada quien teniendo como su don personal de una manera muy, muy única, porque cada uno de nosotros, así como nuestras huellas, son únicas. Entonces, les hago todo este preámbulo para que sepan que cuando un individuo llega a este trabajo y le hace bulla a las constelaciones familiares, es porque, como decimos en Venezuela, para los que no son, hoy van a salir con un diccionario venezolano, porque entre Ishi y yo tenemos que honrar y exaltar nuestras raíces. Es como que ya tu alma está tan cargada que dice, pana resuelve. O sea, ya llegó la hora de resolver, porque en muchas ocasiones, estamos llorando y estamos sacando las lágrimas de nuestros ancestros, no las nuestras. Entonces, qué importante es permitirnos hacer este trabajo. Entonces, cuando lo haces de manera individual, ya concatenando con la pregunta, básicamente te hago el genograma, me empapo de tu historia y ya nos vamos a ver las debilidades y fortalezas, y ya en la primera terapia te doy como toda una lista de dónde están los temas importantes de tu vida, porque cada sistema es como una gran torta, como un gran pastel, a donde a cada quien le toca una porción. Entonces no necesariamente tu vida va a ser parecida a la de un hermano o a la de un primo. En algunos aspectos se pueden parecer, pero hay cantidad de dinámicas que van tejiendo hilos invisibles que van creando nuestras historias. Entonces, si lo deseas hacer grupal, entonces se hace un círculo en el cual van a estar varias personas que pueda que ninguna la conozcas, y el terapeuta te va a preguntar qué te trae por aquí, cuál es el tema que deseas trabajar, y a partir de allí le dice a la persona, bueno, escoge a quién quieres que represente tu papá o tu mamá, o el dinero, o el fracaso, o tu relación de pareja, o tu hijo, dependiendo de la dinámica de lo que haya que trabajar. Entonces, a partir de eso, las personas, al entrar en el campo de conocimiento, comienzan a sentir
lo que están representando. Y ese es el campo fenomenológico. Entonces, a partir de allí, se comienza a ver todo el proceso de qué está en desorden y se va trabajando con unas frases de sanación o de resolución que son como bálsamo para el alma. Y al decirlas, tienen un poder tan grande que ayudan a integrar lo que se había desintegrado por exclusión. Y a partir de allí ya comienza el orden. Pero cuando se trabaja en una constelación grupal, pueda que yo más nunca te vuelva a ver. Simplemente te hice una constelación, te hice unas preguntas puntuales y ya, fue un tema lo que se trabajó. A nivel individual se trabaja más profundo tu historia y lleva todo un seguimiento, ¿no? Entonces, así como lo decía al principio, pues hay diferentes formas de hacerlo e incluso hay una en particular en la cual a mí me encanta trabajar, que son las constelaciones a ciegas, porque hacen el trabajo más impecable, a donde de repente yo coloco en un papel a todos lo que se va a constelar y lo que hago es que lo tiro al aire, cae al piso, ni yo voy a saber qué es lo que hay ahí y le digo a las personas, quien quiera estar al servicio de esta constelación, tome un papel, guárdenlo en su bolsillo y permítanse guiarse por lo que estén sintiendo. Y ahí arranca el trabajo. Por eso es fenomenológico y por eso es que preguntan que si uno es brujo o si uno es un ángel, porque se quedan asombrados de lo que ven. Pero aquí, digamos, lo importante es el trabajo del alma, el sacar ese sollozo del alma, de aquello que nos ha llevado a tanto dolor, porque la invitación es salir del sufrimiento. El dolor es inherente al ser humano, pero el sufrimiento es opcional. Y yo siempre digo que tanto la víctima como la persona que tiene un guión de culpa son flojos, porque es más fácil quedarme en la víctima y en el pobrecita de mí que echarle ganas y trabajarlo para salir de esa espiral. Igual sucede con la persona que tiene un guión de culpa, porque va a generar situaciones que ratifican que es culpable. Entonces vuelven a caer en un bucle de repetición una y otra vez, una y otra vez. Entonces déjame ver a quién culpo para yo tener esa ganancia secundaria de seguir en mi rol, ¿no? Entonces por eso es tan importante decir, mira, ¿sabes qué? Yo soy mi propia causa. Y a partir de aquí me voy a poner del tamaño de los retos que me está poniendo la vida, porque nos llenamos de mucha soberbia y nunca vamos a ser más grandes que la vida, Lish. Y cuando yo me permito asentir a lo que la vida me coloca, puedo entrar al campo de todas las posibilidades. Pero eso es muy difícil, porque qué duro es de repente tener que asentir. ¿Y qué significa esta palabra? A nivel sistémico, asentir quiere decir que cuando yo asiento en mi corazón a todo lo que es, a todo y a todos como son, no va a haber nada que venga afuera a mostrármelo. Entonces, cuando yo asiento con humildad a que tengo unas hermanas que no me amen y me rechazan, y asiento a que eso es así, no es conformismo, es simplemente saber que hay dinámicas ocultas, que a Dios gracias por este maravilloso trabajo, las pude ver y hacen que ya salga el dolor, me quede con la fuerza y diga, yo me asumo, ya yo asumí mi parte y te dejo a ti con la tuya. Entonces a partir de ahí yo me desimplico, por ende ese tema en mi vida, en mi descendencia ya no se va a repetir. Puede ser con el tema que sea. Entonces una cosa que les suelo repetir a mis alumnos es sana quien insiste. Cuando yo quiero la pastillita mágica, la varita mágica, la fórmula mágica, aquí no es. Ahora, cuando yo me permito, y sobre todo que no esté ay, es que yo no tengo dinero para eso. Cuando yo quiero, el cómo aparece.
y eso se lo dejamos al universo. Y que te lo puedo decir yo con el testimonio de que crié sola a mis 2 hijos y nunca dejé de estudiar y de trabajar al mismo tiempo. Y cuando quería estudiar algo, lo que hacía era mirar al cielo y, papá Dios, yo quiero esto, ayúdame. Entonces, el manifestar la intención tiene un poder maravilloso. Eso es más poderoso que un decreto o una afirmación. Cuando yo manifiesto la intención de algo, estoy ratificando que eso es para mí. Porque si yo soy una partícula sagrada del Creador, yo tengo esa intención y esa fuerza creadora dentro de mí. Y a partir de allí, cuando la hago carne y sangre y digo, es que yo quiero estar ahí. Mira, cuando yo me fui a graduar de Renacedora, tuve que vender casi todas mis joyas para pagarlo, porque en aquel entonces se pagaban dólares en Venezuela, las formaciones. Y mi mamá me decía, hija, tú estás loca. Y a veces personas me criticaban y yo decía, yo estoy haciendo esto precisamente por mis hijos, porque en la medida que yo esté bien, mis hijos van a estar bien. Y hoy por hoy, mi mamita me dice, yo soy tu fan número 1, porque tú te atreviste a hacer lo que yo no me atreví. Entonces, es romper esos patrones de creencia que tenemos y permitirnos dejar que la divinidad actúe en nosotros, ¿sabes? Entonces, yo cuando quería estudiar algo simplemente sembraba la energía. ¿Y qué hacía? Pagaba una primera parte y de resto empezaba a trabajar en lo mío y mira, me salía trabajo extra, me pagaban algo, me regalaban algo, o sea, pero siempre se dio y nunca dejé de estudiar, nunca me saboteé eso y nunca dejé de trabajar de paso. Entonces, por eso es que yo digo que querer es poder. Si yo me pongo, no, es que yo vengo de una familia donde todas las mujeres hemos vivido ahí, me quedo en la víctima. Y te puedo decir que yo era la mamá de las víctimas, por eso las reconozco, pero por todos lados. Y la invitación es, o sea, a mí no se me escapa una víctima, pero por ningún lado, porque me conozco todos los vericuejos. Y hablando de la mitología griega y de la mitología nórdica que me fascina, los griegos decían que todos en algún momento de la vida vamos a bajar al Hades, al inframundo. Y en ese fuego alquímico, una parte de ti muere y una parte de ti nace. A partir de allí, cuando tú emerges, no vuelves a ser la misma persona. Entonces, eso es básicamente entrar en un proceso con las constelaciones familiares. Porque, como le digo yo a mis alumnos, ustedes no están pagando un viaje a las islas griegas o un viaje de placer por Europa. Están buscando, y para esto se requiere valentía. Estamos destapando una caja de Pandora donde están saliendo situaciones hasta de 7 generaciones atrás y quizás hasta más. Y estamos siendo los valientes que estamos desatando esos primeros nudos, tal cual como un árbol. Y los nudos tienen memoria. Entonces, en la medida que nos permitimos eso, viene un cambio extraordinario. Y para explicar mejor esto, yo tengo aquí en la mano una pizarrita con la cual les quiero mostrar para que puedan entender cómo nosotros que estamos acá, estamos, digamos, no tenemos idea de que en nosotros hay 14 vidas. Aquí están papá, mamá, los 4 abuelos y arriba 8 bisabuelos. Estas 14 vidas están en nosotros. Así que mínimo cuando entramos a terapia tenemos que trabajar esas 4 generaciones. Pero ya la experiencia me ha llevado a que casi siempre llegamos a 7. Casi siempre. Y se develan solitas cuando deben ser develadas. Porque en ese busca que te buscan, como decía Rumi, que lo que tú buscas te busca, pues la vida se va confabulando con nuestra historia para que vayamos encontrando las piezas del rompecabezas que faltan en el momento perfecto, para que todo vaya calzando y para que tú puedas tener esa plataforma, porque lo que no tiene estructura no prevalece.
Entonces cuando de repente estábamos en una relación de pareja, pero si hasta ayer todo era perfecto, no mamita, hace rato la vida te estaba encendiendo luces rojas o poniéndote banderas rojas y tú no las veías. Y ahí es cuando uno dice, la vida duele. Pero no es que la vida duele, es que tú tienes que despertar. Y vuelvo a repetir, somos más que un cuerpo físico y más que una emoción. Entonces, qué bonito que de repente seas coqueta o que seas un hombre emprendedor, pero la vida te está llamando a más. Tú tienes que conectar con algo maravilloso que es la intuición. Y eso lo tenemos todos. La intuición viene del latín intuere, que significa ver hacia adentro. Entonces, cuando yo me permito ver mis espacios oscuros, nace la luz, porque la luz nunca nace sobre más luz. Por eso es tan importante abrazar tu sombra. Y cuando llega un momento de crisis, de dolor, de llanto, de tragedia, luego de yo siempre digo que todos tenemos derecho a tener nuestros 15 minutos de víctima. Pero ya una vez después de eso hay que lavarse la cara, hay que sonarse la nariz y vamos a la vida a buscar las respuestas. Entonces, en ese permitirte renacer, lo único que te queda es ver qué quedó en pie, porque todo lo que se cayó no tenía estructura. A veces hay personas que cuando empiezan me dicen, ay, yo no sé si sigo con esto porque es que ahora estoy peor que como cuando entré. Y le digo, mira, la buena noticia es que esto va mejor de lo que te imaginas, porque ya se está cayendo lo que no tenía base. Entonces, lo que sí quede con una buena edificación, te está diciendo que ahí no están los temas, está en todo lo que se cayó. Y con cada una de esas piedras que tú recojas, vas a armar tu castillo personal. Entonces, por eso les digo que es un trabajo de perseverancia, que es un trabajo de amor propio, porque básicamente no nos amamos. Entonces pretendemos que llegue el otro afuera a hacerme feliz y vulgarmente hablando le echamos esa vaina como que mi vida depende de que tú me hagas feliz. ¿Y qué hace el hombre o qué hace la mujer? Huye, porque eso es demasiado pesado. Ahora, qué diferente cuando yo me tengo, cuando yo me he amado, cuando yo me he aprobado, cuando yo me he entregado a llenar esa copa que tengo dentro de mí para en esa resonancia vibrar con otro que también tenga una copa llena y que juntos brindemos y compartamos esa copa y no sentir que tengo que ir desde la necesidad a que me llenen una copa y me resuelvan la vida, que decir qué bonito es saber que estás en mi vida, pero qué bien saber que no te necesito y que sin ti yo puedo. Y ese amor es el amor real, porque ya no es el amor que está basado desde la necesidad y desde el vacío existencial. Ya es el amor para compartir en pareja como tú lo sientas, como vibre en ti. Y eso se respeta porque es algo sagrado. O sea, realmente aquí lo importante es comenzar a aprobarme, comenzar a darme todo aquello que de repente no tuve en mi infancia. Entonces, ahí es a donde yo le digo a las personas, cuando llegamos a adultos a este tipo de trabajo, básicamente, ¿qué hacemos? Maternarnos y paternarnos a nosotros mismos. No es que yo voy a hablar con mi mamá o con mi papá o si se murieron. La buena noticia es que aquí entramos en un espacio atemporal, a donde el pasado, el presente y el futuro se conjugan en un mismo espacio. Y eso es, se puede decir que mágico, pero es que no es magia, es la propia energía sagrada, inconmensurable, que te muestra lo que es. Y ver lo que es lo que sana. Entonces, en muchas ocasiones, con todo y que de repente no sales con lo que tú querías o con lo que tú buscabas, vas a salir con lo que tú requieres para avanzar en la vida, que es más importante. Porque tú lo sabes muy bien, que has atendido a tantas personas que a veces la gente te busca para que tú digas lo que ellos quieren escuchar y no lo que deben escuchar, ¿no? Entonces, pues, por eso digo que esto es todo un arte, aprender a tocar el alma de quien viene a tu ayuda, porque ante todo hay que hacerlo con mucho respeto de igual a igual. Si yo tengo la soberbia de ver al otro como que, ay, pobre de ti, y yo soy más grande que tú,
ya esta terapia no funciona, vete para otro lado porque aquí hay mucha arrogancia. Ahora, cuando yo estoy enfrente de quien requiera de este trabajo y a partir de allí simplemente coloque detrás de mí a mis padres, a mis maestros y me ponga al servicio de la familia de esa persona y de su sistema, ahí va a surgir algo extraordinario. Totalmente. Así es, tal cual. Me encanta. Por acá me preguntan que sí, que quieren, que sea servicios, cursos, ¿qué tienes? Cuéntanos. Bueno, te cuento. Hago de todo. Hago la terapia individual, uno a uno. Hago talleres, que por cierto ahora para el 16 de agosto voy a tener el taller de Sanando el Vínculo con Mamá. Actualmente estamos dando Sanando el Vínculo con Papá. Porque como te digo, a veces las personas dicen, ay, pero yo quiero mucho a mi mamá y a mi papá. Yo no tengo problema. Pero es que aquí no se está cuestionando el amor está, pero está en desorden. Entonces es el vínculo lo que hay que trabajar. Y cuando yo me entero que mamá es la conexión con la abundancia, con el dinero, con el éxito, con la pareja, con la salud, coño, sí tengo que trabajar mamá. Cuando sé que con papá tengo que trabajar la realización profesional, el éxito en la vida, el aprender a colocar límites sanos a tiempo, el tener congruencia para sostener mis planes y llevarlos a cabo como corresponde, porque esa fuerza la da la energía masculina y todos tenemos energía masculina y femenina. Entonces, yo decidí no hacer un taller de 2 horas o de un día, yo decidí darlo tal cual como doy mis clases en una formación sistémica. Entonces se llevan a 5 encuentros a donde se van trabajando temas. Entonces se da toda una clase con todos los conceptos y vamos a hacer ejercicios prácticos, meditaciones, constelaciones, en fin, se va haciendo todo un trabajo exclusivo y enfocado con el tema de papá o con el tema de mamá. Y wow, es mucho lo que se sana. Entonces están los talleres, hay, en fin, hay cantidad de talleres que tengo montados al respecto. Hay uno que se llama Tu nombre, tu fuerza, porque a nivel sistémico tu nombre, tu apellido o tu apodo tienen una implicación sistémica. Entonces, a partir del momento en que tú ves esa parte, independientemente de buscar en internet qué significa mi nombre a nivel etimológico, no, pues resulta que, fíjate, te pongo mi ejemplo, yo me llamo Adriana Isabel. El Adriana sí me lo colocaron porque mi mamá quiso un nombre diferente, nadie en mi familia se llama Adriana. Pero el Isabel me lo colocaron porque hay una tríada de Isabeles en mi vida. Mis 2 abuelas se llamaban Isabel y mi madrina se llama Isabel. Cuando yo empiezo a investigar mi árbol genealógico y veo que estoy mirando las historias de esas 3 Isabeles, yo digo, no, esto es impresionante. Y entonces es que desde una lealtad y un amor ciego, porque eso es absolutamente inconsciente, tenemos solo un 10% de conciencia, entonces es tal cual como ese iceberg. Y es como que si ahorita estuviéramos montados ahí, yo te digo, ish, te tienes que tirar para allá abajo, y tú me estás loca, esa agua helada, profunda y si me ahogo. Entonces, básicamente eso es lo que es la terapia. Bajamos a esa profundidad y todo aquello que escarbamos, cuando emerges, ya lo tienes en tus manos. Entonces, ya lo puedes ver. Y así funciona nuestro cerebro. Hasta que no lo ves, el cambio no viene. Por eso son terapias de alto impacto y una terapia de este tipo equivale a 10 de las normales. Entonces, en la medida en que nosotros nos permitimos ir armando el rompecabezas de nuestra vida, sobre todo ver en qué estamos implicados. Entonces, ahí está mi pericia como terapeuta sistémico de ver qué es lo que tú estás mirando y de darte las recomendaciones y decirte, mira, ojo con esto, tienes que trabajar esto otro, y no necesariamente tiene que ser conmigo, pero por lo menos ya te vas. Es como cuando llevas el carro al taller y te dan un diagnóstico, es como cuando vas al médico y te dan un diagnóstico. Entonces, en muchas ocasiones sucede que tal cual como cuando vas al médico te dan el tratamiento, te tomas la primera pastillita, te fue tan bien y no te tomaste el tratamiento. Entonces a los 2 años vuelven con aquello y más cosas todavía, ¿no? Entonces, por eso digo que es un trabajo de mucho amor propio, de mucho decir,
Sabes, nosotros tenemos en mi familia tenemos unos amigos muy queridos de República Dominicana que tienen un hijo que cuando quería algo le decía al papá y a la mamá, yo me lo merezco. Entonces, eso lo tomamos como un chiste en la familia, y cuando hay algo así que yo digo, yo me lo merezco, eso va para acá, porque es esa sensación de, venimos de una cultura donde no tenemos ese merecimiento, ¿no? Entonces, es importante enamorarte del proceso. Y cuando yo te digo que te enamores del proceso, no es que te mandes a cortar las venas, porque sería una soberana falta de respeto de mi parte. Enamorarte del proceso es, ¿para qué está llegando esto a tu vida? No, no tienes idea de lo que esto te está mostrando. Entonces, cuando vemos el para qué, ahí arranca toda una travesía del alma que hace que todo ese deseo sea la gasolina que te lleve a buen resguardo para llegar, y es como ese faro guía en este trabajo tan hermoso. Entonces, por eso es que yo le digo a las personas, enamórate de tu proceso, porque este dolor tiene una bendición oculta. En ocasiones no la vamos a ver al principio, y por eso es necesaria la parte humana, llorar, ¿sabes? Permitirme llorar, porque bueno, esto está aquí, pero una vez que esto está sucediendo, pues yo me permito pues salir adelante. Y mira, que dirán, ay sí, pero qué lindo suena que tú lo digas, pero ¿y por qué no lo haces? Bueno, les abro mi corazón y les cuento. El viernes me enteré que esta madrina Isabel, que tanto amo, porque yo puedo decir, Ish, que yo tuve un hada madrina. Mi madrina ha sido algo pero espectacular en mi vida. Y resulta que pues el viernes recibí la noticia y nos dieron un diagnóstico muy fuerte, y pues ahorita está ya en un proceso en el que pronto va a partir. Y yo me permití, no digo llorar, escalabrarme viernes y sábado. Pero sabes que ya esta mañana me sentía con más fortaleza, porque yo decía, bueno, ahora mi mejor manera de honrarte, madrina, es estar entregando todo lo que es mi pasión, todo lo que es mi amor por mi trabajo a tanta gente, en honor a ti. Y por eso pues estoy aquí con toda la alegría, con toda la emoción, sobre todo la honra de estar con un ser como tú, porque es que te confieso que cuando te conocí, cuando supe de ti, fue así como que, wow, lo había pedido tanto, ¿sabes? Porque resulta que en este camino a veces no todo el mundo te comprende, porque hay cosas que son tan profundas que no las puedes hablar con cualquier persona. Entonces, yo estaba pidiendo a alguien con quien poder hablar de todos estos temas tan profundos, para poder encontrar aquello que no lograba mirar en algunos aspectos, porque también soy humana y también tengo puntos ciegos. Entonces también voy a requerir de apoyo en un momento eventual, y eso es lo que hace de mí una mejor terapeuta. Entonces, por eso es tan importante saber pedir ayuda a tiempo y decir, hey, dame una mano, me estoy ahogando, ¿cómo hago con esto? Y resulta que la otra persona te dice, pim, pan, aquí, mira, ya, tú haces eso y dices, ¿cómo no lo vi? Porque estabas en el punto ciego. Y eso siempre nos va a suceder a todos. Entonces, qué bonito poder tener a alguien en tu vida que ya, oye, ya es un pana del alma, ya es un amigo, ya es ese ser que cuando te dice, Adriana, confía en mí, ay, como que caló aquí en mi alma y dije, me lo creo. Porque a veces uno dice, dame tiempo para ver si es verdad, ¿no? Pero qué bonito cuando ya hay esa certeza en el corazón, y qué bonito cuando encuentras a alguien que está en esa resonancia de llevar muy en serio el propósito de entregar lo mejor de sí. Entonces, por eso para mí este momento te puedo decir que hoy mi alma canta, hoy mi alma está feliz de estar aquí contigo, de verdad que es un honor ser la primera a quien estás entrevistando. Y aquí entre paréntesis te comento algo. Durante mucho tiempo, hace muchos años atrás, yo me quejaba porque decía, cónchale, ¿cómo es posible que situaciones que me han llevado a mí 9 años trabajarlas, a las personas que se atienden conmigo en 2 o 3 meses están listas? Y me quejaba de eso. Y entendí que mi propósito de vida era abrir caminos. Cuando entendí
eso me di cuenta, mi programa fue el primer programa de radio en Ciudad Bolívar, dedicado al crecimiento y al desarrollo humano, la primera columna en el periódico, el primer centro dedicado a todos estos tipos de terapias y de trabajo, y tuve el honor de trabajar con los médicos, como te digo, y el 80% de las personas que yo atendía eran remitidas por médicos. Y te puedo dar testimonios de situaciones que vivimos que fueron pero bárbaras, a donde de repente un médico me decía, mira, no te conozco, pero he leído tus columnas y me han llegado personas que me han hablado de ti, te voy a remitir a esta persona, y a partir de ahí comenzaban a pasar situaciones hermosísimas a donde yo siempre fui muy respetuosa y para mí la palabra del médico siempre iba adelante, pero pues les iba mostrando cómo todas las emociones nos enferman físicamente. Cuando ellos comenzaron a ver eso, wow, de verdad que fue un trabajo bellísimo, extraordinario, y pues bueno, acá en los Estados Unidos ya tengo 8 años, los acabo de cumplir recién ahorita en julio, y digamos que el trabajo ha sido diferente, ha sido mucho de hablar, tenía un programa de radio hasta hace 3 años que se llamaba Café con Alma. Y bueno, ha sido un espacio muy hermoso en el cual conocí gente muy bella y donde se exponían temas muy importantes de la vida misma. Luego, con los 3 libros que he escrito, tengo el honor de formar parte del grupo de escritoras latinoamericanas que hay acá en Miami. Entonces es la responsabilidad de entregar de una manera epistolar estas situaciones de vida que básicamente uno las decanta en un libro, y tú que también tienes el honor de ser autor, sabes cómo un libro es un proyecto, es un hijo que uno pare, porque uno está dejando lo mejor de uno, son noches y días enteros de entrega total para que en ese libro quede condensada la experiencia que va a servir para muchos, ¿no? Entonces, yo particularmente me entrego con mucha pasión y le pongo toda la entrega a ese tipo de trabajo, y considero que es súper importante para que forme parte de todo esto que es la entrega que hacemos, ¿no? Y finalmente, lo otro que hago es la formación a terapeutas. Entonces, yo en Venezuela quería hacer una posada holística y una escuela para terapeutas en Mérida, mi ciudad natal, porque yo crecí en un lugar hermoso en el valle, al pie de la montaña, en una casa que se llamaba Valle Feliz. Es un lugar que descubrimos mi papá y yo precisamente cuando él era scout y yo era Lita, que es lo más chiquito del gremio de los scouts, ¿no? Y yo vi ese lugar y le dije, papi, cómpralo, porque me encantó. Y un buen día me dio la sorpresa de que lo había comprado y me dijo, ¿qué nombre quieres que le pongamos? Yo le dije, ay papi, vamos a ponerle Valle Feliz porque yo aquí soy muy feliz. Y ahí él hizo una casa hermosa, eran casi como unas 4 o 5 hectáreas de terreno, y había truchas, porque había una truchicultura, paticos, gallinitas, ovejas, en fin, había de todo un poco, había un parque, pasaba enfrente del río Mucujún, y yo ahí quería hacer una posada holística, una escuela para terapeutas. Pero finalmente no se dio, y yo lo que hice fue mirar al cielo y recordé una frase de Bert Hellinger que dice, en un momento crucial y determinante como este, escoges o tu guerra o tu paz. Y yo escogí mi paz. Y lo que dije fue, bueno, Dios, si me corresponde tener una escuela, tú me dices si es en San Fernando de Apure, que para los que no son de Venezuela es el sitio más recóndito que se puedan imaginar, que queda por allá. Y pues resulta que 11 años después de ese intento fue en Miami. Entonces, para honrar esta tierra de gracia que me ha dado tantas oportunidades, le coloqué a la escuela por nombre Systemic Dragonfly School, que es Escuela Libélula Sistémica. ¿Por qué? Porque comenzaron a aparecer libélulas en mi vida todos los días, de diferentes maneras. Hasta que un buen día estaba en un puerto y me quería tomar una foto con un barco de fondo, y
mi prima no me tomaba la foto, y yo le digo, ¿pero qué pasa? Y me dice, mira lo que tienes arriba, y tenía como 30 libélulas dándome, ahí yo dije, no, yo tengo que averiguar qué son las libélulas, porque qué me están queriendo decir. Entonces ahí entendí que soy un alma vieja, y que ha tenido una vida muy difícil, pero que a partir de allí llegaba mi sabiduría para lo que yo iba a entregar. Y pueda que muchas personas no lo sepan, pero la libélula, a diferencia de la mariposa, se gesta en el agua. Y a partir de allí ella siempre va a estar en el agua, y el agua a nivel terapéutico representa la emoción. Nosotros somos más de 70% agua. Entonces, en la terapia, básicamente la libélula que me representa a mí va a tocar solo lo necesario para el despertar de esa persona y colocar los recursos y las herramientas que requiera para su proceso, ¿no? Entonces, por eso quise colocar eso, para que muchas personas sientan que son libélulas en transformación, para que puedan sacar todo lo mejor. Y sucede que muchas personas entran solo para hacer su trabajo personal de una manera más profunda, y cuando terminan el primer nivel, automáticamente quieren ir al segundo, y muchos descubren que luego quieren ser terapeutas sistémicos. Otros simplemente aprovechan todas esas herramientas para enfocarlas en su trabajo, porque las leyes sistémicas, cuando tú las aplicas en el ámbito que sea, funcionan. Entonces es un gran regalo que uno se da, no solo para uno, sino para su descendencia, porque todo lo que tú ordenes le abre camino a las próximas 7 generaciones. Sí. Está bien, les ayudas. Totalmente, totalmente. ¿Y tienes una página web donde puedan acceder a toda esa información? Sí, cómo no. Está la página web, que es www.adrianagarciacroes.com. Allí van a ver que en las primeras 4 pestañas están dedicadas a nuestros indios Pemones y Piaroas de Venezuela. Y están también los 4 elementos: agua, tierra, viento y fuego. Y en cada una pues se van viendo lo que es la escuela, lo que es mi trabajo como terapeuta, pero aparte hay una pestaña de podcasts, a donde mensualmente grabo podcasts para que estén para personas que no tengan con qué pagar una terapia, para que se alimenten de temas en específico. Y por eso a veces le digo a las personas, dime de qué quieres que hable, qué tema saco este mes. Entonces coloco meditaciones sistémicas también para que les pueda servir en el proceso, o les pongo la explicación de algo en particular con una meditación al final o con un ejercicio sistémico, para, digamos, estar al servicio. Y por ejemplo, hace menos de 15 días dicté una masterclass con un precio simbólico para que entraran muchas personas, y fue básicamente para agradecer todo lo que ha ido creciendo en la comunidad en Instagram, y entregar todo lo que son estas herramientas tan poderosas y tan bonitas, y sobre todo saber que nuestros ancestros forman algo fundamental en nuestra vida, y saber nuestra historia es importantísimo. Y si me dices, es que no sé, porque no conocí ni a mi papá ni a mi mamá, solo basta que te mires al espejo, solo basta que observes quién eres tú, qué te gusta, qué situaciones crees tú que se te traban, para que ya eso te comience a dar información. El filósofo Spinoza decía que no hay nada más chismoso que un cuerpo. Entonces nosotros comenzamos a observar nuestro gesto corporal, nuestra respiración, qué nos asusta, qué nos detona un llanto o una emoción, y ya por ahí comenzamos a alar un hilo que nos va llevando a ir haciendo una gran cadena con los hilos de nuestra vida, para hacer de eso un tejido amoroso, un tejido que nos cubra en esas noches de frío invierno, para completarlo con una palabra fundamental, que es la fe, que en muchas ocasiones dudamos de ella y la tiramos al piso, y tenemos que sacudirla, volverla a surcir y volvernoslas a colocar, pero saber que la buena noticia es que siempre hay una nueva oportunidad y un amanecer, ¿no? Entonces, pues la página pues tiene también un regalito para los que deseen hacer su árbol genealógico. Los que se suscriban a la página les va a llegar una guía muy completa
con toda la información que requieren para que hagan su árbol genealógico. Y bueno, y el deseo de que conozcan lo que es la escuela como tal, porque es completamente online, tanto el primer nivel como el segundo, y tiene una convivencia o retiro que sí es presencial, y allí básicamente se hace una iniciación. Es un trabajo hermosísimo a donde básicamente se prepara ya a ese terapeuta sistémico para su gran vuelo de vida. Y tengo el gran honor de anunciar de que nuestra escuela está avalada por una universidad de los Estados Unidos, que es la Florida Global University. Y esto, ¿por qué lo digo? Porque me lleno de tanta emoción, porque hace 25 años yo decía, wow, qué rico sería que esto estuviera a nivel universitario. Y mira, o sea, no lo tuve para mí, pero ahora lo estoy entregando yo. Y qué bonito que ahora todo esto que se veía así como que raro, como que, ay, esa muchacha dice... Yo recuerdo que cuando me preguntaban que si era terapista de lenguaje, no, soy terapeuta. ¿Y qué es eso? O sea, ni siquiera sabían. Y mi trabajo es muy de hablar, de explicar, ¿sabes? Como de hormiguita, hay que explicar, a veces peras, manzanitas, y explicar con imágenes, ¿sabes? Y poderle decir a la persona cuán amado es, cuán importante es que seas más que esas circunstancias que te rodean para hacer tus propias circunstancias de vida. Pero muchos no los creemos, entonces por eso es necesario esta travesía de amor propio para poder sacar viejas pieles que tenemos, porque al venir de todas esas historias se van creando como capas de cebollas o viejas pieles que terminan siendo muy pesadas, y pues es importante ir ya quitando, ¿no? O sea, para poder tener esa alegría de ser nosotros y dejar de repetir historias para hacer historia. Totalmente. Por acá tienen una preguntita para ver qué tips le darías. Me preguntan que cuando no sabes qué camino tomar, yo creía que venía a ser madre, ahora ya no me necesitan. ¿Qué dirías? Bueno, ahí está viviendo algo que primero que nada se llama el síndrome del nido vacío. ¿Y qué representa esto? Cuando los hijos se van de casa y se emancipan, la mamá vive un duelo, porque siente que ya no les hago falta, ya no me necesitan. Entonces, no es que no naciste para ser mamá, claro que sí. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña nos ponían a todos los primos en fila y nos preguntaban qué querían ser, y yo decía, yo voy a ser mamá. Y de verdad yo soy una mamá gallina, ¿no? O sea, amo a mis hijos con todo mi ser, pero ya yo entregué a mis hijos a la vida, ya mis hijos están haciendo su vida. Pero entonces, ¿qué sucede? Hice mi rol de madre, lo cumplí, y yo le decía a mis hijos, yo no me voy de este mundo sin dejar un hombre y una mujer de bien, carajo. Y lo cumplí, ¿sabes? Y mi hijo se acaba de casar en abril de este año, y él me decía esas palabras, mami, cuánto recuerdo como tú decías esto, ¿no? Y fue un momento muy emotivo para los dos, porque llevarlo al altar y ya literalmente decir, te amo y te entrego a la vida. Ahí voy a estar siempre, pero, ¿sabes? Ya cada quien hace su vida. Entonces, para una mamá que está viviendo eso, qué importante es tener proyectos de vida. Porque si mi felicidad es tener a mis hijos, o que mi hijo se gradúa, resulta que cuando el hijo se gradúa, ya yo no tengo un faro guía, el cual seguir, porque ya llegué a una meta. Entonces, en la vida vamos a tener diferentes metas. Y entonces ahí de repente suceden cosas como le sucedió a una amiga, que cuando se fueron sus hijos, ella me dice, yo crié a mis hijos a punta de sándwich y ahora soy chef, porque a ella no le gustaba la cocina. Y después descubrió, se metió en un cursito, descubrió que le gustó, y ya hoy en día tiene hasta un restaurante. Entonces mira cómo encontró otra meta y otro don que tenía en su vida. Lo que pasa es que a veces no nos conocemos lo suficiente y decimos, no, yo soy ingeniero, o yo soy arquitecto, o yo soy médico, o yo soy terapeuta, X. Pero resulta que tienes más dones y talentos dentro de ti y no los conoces. Entonces, por eso es tan
importante ese trabajo interno de autoconocernos, autoevaluarnos, escarbar todo eso que hay en nosotros para que a partir de allí puedan seguir saliendo esos dones, porque la felicidad no es un sitio donde se llega. La felicidad son momentos y los tenemos que aprender a reconocer para disfrutarlos al máximo. Y que no nos pase como les pasa a muchas personas que cuando ven una foto dicen, aquí era feliz y no lo sabía. Entonces, qué importante es, pues, decir, bueno, déjame ahora comenzar a ver en esta nueva etapa de vida para qué soy buena, o qué pudiera ser que yo sienta que mi vida tiene un sentido para otros y sobre todo para mí misma, ¿no? O para mí mismo. De repente hay personas que ya después de cierta edad han empezado a estudiar una carrera y se han graduado, ¿no? O sea, es cuestión de simplemente permitirnos ver qué puedo hacer en la vida y ser útil, porque tuve una experiencia que me enseñó mucho, a donde vi a un amigo de mi padre que una vez que se jubiló, se echó a morir porque él dijo que bueno, que ya que iba a ser, y vivió 20 años más y fueron 20 años grises. Entonces mira qué diferencia y cómo aprende uno observando. Por eso es que mis amigos me dicen que yo nací para ser terapeuta, porque soy muy observadora, ¿no? Pero es que uno aprende, eso que dicen, nadie aprende en cabeza ajena. Yo creo que sí. Yo en muchas ocasiones me he librado de peligros y de caer en situaciones negativas para mi vida, observando y viendo, no, por ahí no es el camino. Y la intuición que te dice, épale, agarra a la izquierda o detente, ¿no? Entonces, la vida es un constante morir y nacer, así que tenemos que permitirnos ahora buscar y decir, bueno, ¿para qué soy buena? Que siento que late en mi corazón con pasión, porque a donde esté tu pasión está tu éxito. Entonces yo te invitaría a que revises un poquito en ti, a ver, de repente quieres hacer cursos con Ish, o de repente quieres servir en una comunidad para algo. El todo es que tú sientas que es algo que te dé pasión. Es mi recomendación fundamental. Buenísimo, me encanta. Y ahorita que inicia este mes y que inicia esta semana, ¿qué tips nos darías? Bueno, vamos a arrancar con una luna llena. Entonces, ya mañana es importante como conectarnos con nosotros, con ese deseo, ya con todo lo que hemos venido conversando ahorita, es como que vamos a llevar a revisión nuestra vida y vamos a tenerla como un gran pastel en el cual vamos a poner todos los espacios de nuestra vida para ver en dónde no estamos al 100%. Si es en la relación de pareja, si es en la salud, si es en unos estudios, si es en mi prosperidad o mi abundancia, si es en mi relación contigo. Si yo no estoy al 100% en eso requiere de revisión. Entonces, eso ayuda a no esperar a que sea la vida la que simplemente nos lleve abruptamente a despertar y decir otra vez la vida duele, sino permitirnos pues buscar aquello que requiere una revisión en nosotros para transformarlo, ¿no? Y entonces de repente pues también nos lleva a ver que en ocasiones nos cuesta hablar, nos cuesta decir, nos cuesta colocar límites, nos cuesta negociar, y todo en la vida hay que negociarlo. Es fundamental ese aprender a poder hablar con las personas y hacer acuerdos, porque en esos acuerdos vamos a entrar en un ganar-ganar. Y todo lo que hagamos va a tener éxito o va a tener, digamos, va a ir increyendo, ¿no? Como se dice a nivel musical. Entonces, es importante que hagamos esas revisiones de cuando en cuando, porque así como cuando un closet está lleno, que hay que vaciarlo un poco para que entre la ropa nueva, pues igual, este tipo de revisiones sanamente nos llevan, así como tú recomiendas, epa, limpia los espacios, mueve la energía, cambia las cosas del lugar, toca una campanita, abre las puertas y las ventanas. Hey, en la casa de tu vida es importante que le des también mantenimiento. Entonces, a veces estamos o muy mentales, o estamos muy emocionales, o en fin, o sea, es una revisión, yo no diría que paranoica, pero algo muy importante es aquello que te haga bulla, hazle caso, porque
algo te está queriendo decir. Entonces, fíjate que cuando alguien se hace una constelación, yo le digo, está pendiente de tus sueños, de tu cuerpo y de tu entorno. Es fundamental, porque tus sueños pueda que te den una gran respuesta. El cuerpo, porque el cuerpo nos habla de ese dolor que está comprimido o de esa situación que requiere ser mirada de nosotros. Y el entorno, porque cuando cambias tú, cambias fuera. Entonces, cuando tú te permites estar más despierto de todo lo que está a tu alrededor, te va a ser más fácil mirar lo que tienes que mirar. Ujú. Buenísimo, atento de tus sueños, tu cuerpo y tu entorno. Ajá, tomen apuntes para que lleguen a viejos. Bueno, encantadísimo de verdad de haberte tenido. Definitivamente eres una mujer súper sabia, muchísimo conocimiento manejas, así que las personas que de pronto se quieran hacer una terapia o quieran de pronto formarse, adrianagarciacroes.com, ¿no? Correcto. Ok. Igual la pueden ir a seguir a su Instagram. ¿Tiene Facebook? ¿Tiene Sí, YouTube? sí, tengo Facebook, Instagram y TikTok. Y YouTube ¿Con también. el, Todo con el ahí. mismo nombre? Sí, sí, Ok, Adriana García Croes. sí. Y es muy importante que sepamos que todos en la vida tenemos dinámicas entre víctima y perpetrador. O sea, el que sufre y el que hace sufrir. Entonces, a ese que nos hace sufrir o que de repente nos coloca una piedrita en el zapato, tenemos que verlo como un maestro. A veces los maestros no nos van a llegar de una manera elevada, nos van a llegar precisamente con pruebas, con retos, y diciéndolo muy coloquialmente, maestro es el que te pisa los callos, ¿no? Entonces, a partir de allí, cuando llega una persona así en tu vida, hónrala y dile, aunque todavía no logro ver lo que tengo que ver, le digo sí a esta situación y pido la sabiduría que requiero para poder, sabes, integrar mi camino, porque a lo que evito, lo invito. Entonces, por lo general, a, a un perpetrador lo vamos a querer excluir. No, a este no lo quiero en mi vida. Ese muerto me puso los cachos, no lo quiero y lo estoy excluyendo. A ese jefe que me votó, muérgano, se vaya, no quiero, no me hablen de esto. Cuando de repente hay una enfermedad fuerte en una familia, por ejemplo, que han muerto de cáncer, no me nombres esa palabra, ahí estamos excluyendo. Entonces, todo este tipo de situaciones que hacen, se nos pegan como una gran sombra para ser miradas y te dicen, hasta que no me veas, no me voy. Ahí la energía se exacerba y por eso vemos familias a donde el tío, el primo, el abuelo mueren de cáncer, o hay muertes trágicas, o hay abortos, o familias a donde todas las mujeres sufren de artritis, o a donde el hijo primogénito a una edad específica sufre de una enfermedad específica. Entonces son muchísimos los temas que se presentan y qué complemento tan maravilloso es tu trabajo con la parte sistémica, porque ahí sí que es verdad que llega la guinda sobre el pastel. O sea, en un todo conectamos la intuición, el mago que tiene todas las herramientas para actuar en consecuencia, porque nosotros en esta vida vinimos a aprender, a dar y a compartir. Entonces, es muy importante saber que un rato somos alumnos, otro rato somos maestros, y en ese equilibrio entre el dar y el tomar, entramos en esa ganancia para todos. Y ahí es a donde vemos que si tú sanas, yo sano. Entonces, yo no puedo más que desear que todos tengan mucho éxito, porque ese va a ser mi éxito. Y saber que la palabra tiene poder. Y ahí me voy a esa cita bíblica que dice, solo una palabra tuya bastará para sanarme. Entonces, vamos a estar más atentos a qué sale de nuestra boca, porque eso habla de lo que mi corazón posee. A veces hay que permitirse llorar lo que tengamos que llorar y saber que, pues, tenemos que comenzar por honrar nuestra historia con lo que nos tocó, sea lo que sea, porque a partir de allí está la maestría de nuestra vida. Entonces, permítanse, y me despido con esta frase,
que es maravillosa y que amo tanto del maestro Hellinger. Hay dos. Una dice, quien cruza el río tiene derecho a hablar del río. Entonces, ¿qué significa esto? Que mucha gente evade las aguas turbulentas, pero resulta que cuando tú te permites transitarlas, cuando llegas a la otra orilla, tienes derecho y tienes autoridad porque pasaste todo esto que te llevó a una gran sabiduría. Y la otra gran frase es, todo lo que desde el amor se rompe, solo desde el amor sana. Y aquí hago el símbolo del infinito, la lemniscata, porque así tal cual es el recorrido para uno poder salir del resentimiento, del odio, del rencor y del abandono para llegar al amor nuevamente. Así que un beso a todos. Maravilloso, me encantó. Muchísimas gracias por tu participación. Bueno, mi gente linda, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido muchísimo. Ya saben que tienen esta guerrera de luz para brindarle el apoyo si necesitan algo más, si quieren seguir profundizando. Y bueno, muchísimas gracias a ti, Adriana, por tu participación, por compartir conmigo este primer en vivo. Espero tenerte nuevamente más adelante porque sé que hay muchos temas que también podemos seguir hablando. Y bueno, ya saben, adrianagarciacroes.com para que puedan acceder a sus redes, para que tengan sus regalitos también por allá. Y bueno, muchísima luz para todos los seguidores y bueno, que sigan creciendo y avanzando con estas entrevistas hermosas. Muchísimas gracias por su apoyo y nos vemos más adelante. Besito, Adriana. Muchísimas gracias. Saludos a tu trabajo y gracias por todo lo que haces. Amén. Gracias a ti también. Chaito, chaito a todos, mi gente linda.